Gracias, como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros Víctor Ramírez, un experto en temas energéticos, además de vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes. Hola, 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 es un gusto estar con ustedes. Víctor, bueno, pues uno de los escándalos más recientes en materia energética en nuestro país es la supuesta nacionalización, segunda nacionalización, así se nos dijo, de la industria eléctrica, es decir, la venta de 13 plantas de la empresa Iberdrola, una empresa española, a México, supuestamente al gobierno mexicano, y que, bueno, expertos han aclarado que no es ni nacionalización, ni mucho menos, pues, la solución al problema de energía eléctrica. ¿Frente a qué estamos en realidad, Víctor? Bueno, pues lo primero que hay que decir es, se compran mediante un fideicomiso, un fondo de inversión, se compran o se adquiere la propiedad de 13 centrales eléctricas, 17 unidades de generación de tipo ciclo combinado y un parque eólico. Hay que decirlo, es cierto, eh, después de Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola es el generador más grande de energía eléctrica que existe en el país. Falta todavía que se concluya esta venta, fue apenas un memorándum de entendimiento, pero pues lo que hace es que CFE pasa de un poco más del 39 a muy probablemente generar un poco más del 50%, perdón, por ahí del 57% de la energía que se genera en el país. Pues lo que vendió Iberdrola a este fondo de capital fueron centrales eléctricas que tenían un contrato para venderle exclusivamente a CFE, se conocen como productores independientes de energía, y algunos otros de autoabastecimiento. Pero bueno, finalmente lo que hará CFE es ahora ya no comprarle Iberdrola, sino comprarse a sí mismo y operar estas centrales eléctricas. ¿Es un buen negocio para el Estado mexicano, para la sociedad o frente a qué estamos? Si hacemos un análisis solamente de costos, de lo que cuesta desarrollar una central eléctrica de este tipo, y que además la central no solamente la venden con los fierros, digamos, sino se vende con el contrato, parece ser que es un ganar-ganar, digamos que Iberdrola vende a un precio razonable y el gobierno mexicano o este fondo de inversión compra a un costo razonable. La realidad es que yo no diría que haya un ganador, un perdedor. Sin embargo, si tomamos desde nuestro punto de vista de muchos analistas, es que las funciones del Estado, más que de comprar centrales, debería de ser solucionar los problemas que tiene el propio sistema eléctrico mexicano. La realidad es que no hemos, o al menos eso parece, no hemos ganado nada, pues ninguno de los problemas que sí existen en el sector eléctrico mexicano se resuelven con esta compra y solamente pues pasa a propiedad de otras personas. Y bueno, veremos si es capaz CFE de mantener los costos de operación de las centrales como los tiene Iberdrola, ¿no? Otros plantean que pues es simplemente cargarle más a la deuda pública a favor de algo que no nos va a generar nada, no vamos a ganar un solo kilowatt de energía adicional del que ya se tiene. Creo que es un punto importante. Lo primero es que lo que hicieron fue adquirirlo mediante Fonadín para que esta deuda no entrara dentro del presupuesto de egresos, no entrara con una contabilidad de deuda regular como entraría cualquier otra deuda. Pero sin embargo, sí, el Estado mexicano tendrá que pagar algo que antes de esta operación no tendría que pagar. Pero pues sí, se compra centrales que ya estaban operando en México, que algunas tenían 22 años de operación, algunas son nuevas, también hay que decirlo, no, es una falacia o es una mentira eso que han dicho que es chatarra. Hay un par de centrales nuevas por lo menos que están en las mejores condiciones. La última, la más moderna, fue parte del paquete que se vende. Sin embargo, no se está resolviendo absolutamente ningún problema y no se está incrementando la capacidad de generación que hay en el país, cuando la demanda de energía eléctrica en el país sí que se incrementa y que requiere inversiones para mayor capacidad, no para lo que ya está, ¿no? En la prensa española, revisamos días después de este anuncio, se da a conocer que
las acciones de Iberdrola subieron de manera considerable. Y bueno, pues en tono quizá de burla se dice que mientras que en México se festina como si fuese otra nacionalización de la industria eléctrica. ¿Qué hay en los dos casos de cierto en esta visión de la prensa española? Yo creo que la visión parte a partir de que Iberdrola tiene un objetivo global y es llegar a las cero emisiones al año 2030. ¿Esto qué quiere decir? Está invirtiendo cada vez más en energía limpia, en energía renovable, y por el otro lado está dejando de lado algunas centrales que tiene todavía que usan combustibles. Desde ese punto de vista, Iberdrola refuerza digamos, su misión de ser cero emisiones, deshaciéndose de estas centrales que de las 13 que se vendieron, 12 consumían gas natural como combustible primario, y sigue estos 6,000 millones de dólares los invertirá, y lo ha dicho la propia empresa, en más energía renovable. Entonces eso refuerza sus proyectos y le da liquidez en este momento. Por otro lado, se deshace de centrales que algunas de ellas le estaban generando problemas o litigios que parecían interminables con el Estado mexicano, y pues esto le da certeza, digamos, regulatoria a la empresa. Y por otro lado, como te decía, el Estado mexicano en realidad adquiere la propiedad de centrales que ya estaban ahí, que ya operaban, que operaban muy bien, muy eficientemente, que entregaban energía en costos muy, muy bajos, y pues no veo cuál sea la ganancia, y desde ese punto de vista tal vez sea lo que dice la prensa española. Iberdrola gana y el Estado mexicano no pierde, no gana, perdón, y al contrario pierde, ¿no? ¿Qué necesitamos, Víctor Ramírez, para que ya no existan los apagones que siguen habiendo en el país, en distintas regiones, para tener la autosuficiencia, para que en regiones que son altamente industrializadas, pues se detone la llegada de capital exterior y que se ha detenido porque pues simplemente no hay capacidad energética, de energía eléctrica? ¿Qué necesitamos hacer más allá de estas trueques y de estas decisiones políticas? Bueno, creo que vale la pena explicar esto, lo que está sucediendo, con un ejemplo claro, y es la península de Yucatán. A La ver. península de Yucatán ha venido sufriendo una serie de apagones desde el año 2019 hasta acá. Tal vez en los momentos de pandemia, como bajó la demanda eléctrica, no hubo tanto. Sin embargo, ahorita que se está recuperando la demanda eléctrica, empezó a haber apagones incluso desde el año pasado. ¿Qué requiere la península de Yucatán? Requiere más capacidad de generación, genera alrededor de 1,500 megawatts como máximo y consume arriba de 2,000 megawatts, lo que significa que hay unos 500 megawatts que se tienen que traer de otra región del sistema eléctrico nacional, como el oriental, y se hace mediante una línea de transmisión. ¿Cómo se puede solucionar el problema de la península? Instalando más capacidad de generación o metiendo más líneas de transmisión que interconecten con el resto del sistema. Hasta el sexenio pasado había en estudio un proyecto, por ejemplo, para conectar desde Chicoacén hasta Playa del Carmen una línea de conducción adicional que iba a permitir que, si fallaba una línea, con la otra hubiera redundancia y se tuviera energía suficiente en la península de Yucatán. Sin embargo, en este sexenio ya no se siguió con ese proyecto. Por otro lado, hay alrededor de 2,600 megawatts de capacidad de generación permisionada, o sea, existen permisos para unos 2,600 megawatts de capacidad eólica en la península de Yucatán. Si se lograra construir toda esa capacidad que ya tiene permiso, la península de Yucatán no solamente resolvería sus problemas de energía eléctrica durante las horas de máxima demanda que coinciden con las horas en las que los aerogeneradores entregan energía eléctrica, sino que además se podría volverse incluso un exportador de energía. ¿Qué es lo que se requiere? Que certeza jurídica, que la autoridad, ya sea la Comisión Reguladora de Energía, ya sea el Centro Nacional de Control de Energía, Semarnat o la propia Secretaría de Energía, le den salida a los trámites de impacto ambiental, de impacto social, los estudios de interconexión con la red, y que entonces lleguen las inversiones y se solucionen los problemas. Esta inversión que vimos compró centrales, pero las centrales se quedarán donde están y no van a solucionar el problema de apagones que sí hay en la península de Yucatán, por ejemplo. Claro. Si nos permite, Víctor, se nos terminó el tiempo en este primer bloque. Vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.